poder hacer estas contestaciones a las preguntas que muchos de nuestros servidores hicieron, todas muy buenas, pero por el tiempo solamente podemos compartir algunas. Les voy a decir una cosa, las preguntas que no se van a leer aquí, estén pendientes de los próximos programas de Fe y Razón, que ahí les voy a responder, ¿ok? Así que ya saben. Y Fe y Razón sale en ESNE Radio todos los días de 5 a 5 y media, así que no se lo pierdan. ¿De la tarde? De la tarde. De la tarde, 5 a 5 y media de la tarde. Bueno, la primera es, la gente nos pregunta por qué hay tantas vírgenes. Esa es una mala interpretación de los que no son católicos. Decir, ay, que los católicos tienen un montón de vírgenes, pero es parte también de la poca formación que tiene, porque un día me dice una persona, una católica, una señora católica, me dice, mira hermano, ¿y cuál virgen es más milagrosa, la de Guadalupe o la de Fátima? Ahora, ella me preguntó con toda su sencillez, toda su ignorancia. María solo es una. Estas se llaman advocaciones de María o advocaciones marianas. Por ejemplo, la iglesia dentro de las apariciones de la Virgen solo reconoce oficialmente 3 oficiales, pero ella ha tenido muchas apariciones que la iglesia las ha reconocido, pero todavía no son oficiales como estas 3. ¿Cuáles son esas 3? Fátima, Lourdes y Guadalupe. 3. Ahora, que está la Virgen del Cobre, que está la Virgen de la Altagracia, que está la Virgen de la Paz, que está la Virgen, ¿por qué tanta Virgen? No, solo es una. Es que el problema es que nosotros no decimos bien las cuestiones. Deberíamos de llamarle Santa María del Cobre, o Santa María de la Altagracia, Santa María de Guadalupe, Santa María de Fátima. Así deberíamos de llamarle, porque son advocaciones dependiendo del lugar o del momento, de la circunstancia donde se aparecieron. Pero siempre es María, la Madre de Dios. Ay, pero María no puede ser Madre de Dios. Isabel misma la llamó Madre de Dios cuando le dijo, ¿de dónde a mí que la Madre de mí? La palabra griega es kurios, que se traduce Señor. Y la palabra equivalente de kurios en hebreo es Adonai, el Señor, Dios. Isabel fue la primera que le llamó Madre de Dios. Y se le llama Madre de Dios porque algo bien sencillo. ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Quién es la Madre de Jesús? Entonces María es la Madre de Dios, hombre. Por eso es Madre de Dios. Entonces no es que sean miles de vírgenes. Usted tiene que explicarle, es que no son miles de vírgenes, solo es una María. Dependiendo del lugar donde se apareció, ahí es donde se le da la advocación. Así hay que saber responder. Segunda pregunta. Segunda pregunta es, ¿por qué los hermanos separados nos llaman idólatras y abren la Biblia y te leen el versículo donde no adorar a los ídolos hechos por manos del hombre? Ok, Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni semejanza. Hay otros textos como el Salmo 113 y pasajes de Isaías que hablan acerca de los ídolos que tienen manos, tienen pies, no pueden andar. Entonces ellos vienen y tratan de forzar esos textos bíblicos con las imágenes de la iglesia. Y dicen que Dios prohíbe las imágenes. Pero aquí viene otro error también. Porque cuando uno lee Éxodo 24 está utilizando una palabra hebrea que se traduce imagen, pero su sentido es un objeto de culto idolátrico, pero se traduce imagen. Pero también Dios permite las imágenes. Porque cuando Dios le dice a Moisés en el desierto que construyera un arca, que labrara una tapadera de oro con ángeles, querubines, con sus alas extendidas. O sea que Dios está mandando a construir imágenes de ángeles. Cuando el pueblo se portó mal y Dios le mandó serpientes, ¿qué le dijo Dios a Moisés que construyera? ¿Una serpiente de qué? De bronce. Y cuando alguien era mordido, ¿qué tenía que hacer? ¿Mirar el qué? La serpiente. Mirar la imagen de la serpiente. O sea que esa imagen todavía tenía propiedades curativas. Cuando alguien era mordido por la serpiente, con solo ver la imagen que estaba hecha ahí, que Dios mandó construir, ya se sanaba de la picadura. Entonces no me vengan diciendo a mí que Dios prohíbe las imágenes, porque Dios las permite. ¿Por qué? Porque hay 2 palabras hebreas. Una se dice Betzel, la otra se dice Selem. Dios prohíbe una, Dios permite otra. Dios prohíbe los objetos que se consideran Dios, pero cuando uno estudia la doctrina católica, ninguna parte de la doctrina enseña que la iglesia dice que son ídolos,
que son dioses, que hay que adorarlos, simplemente son imágenes. Y decía San Juan Damasceno, que fue uno de los defensores de las imágenes, él decía, las imágenes son el evangelio de los que no pueden leer. Y los que han tenido la dicha de ir a Roma y han entrado a las catacumbas y han visto las imágenes que están pintadas, porque así se expresaba el evangelio. ¿Cómo se hacía esto? Con las imágenes se explicaba el evangelio. Cuando yo era maestro de niños en la escuela dominical, a mí me daban dos folletos. El folleto que era la clase que yo le daba a los niños y un folleto grande de recortes. Entonces, si la clase era sobre David y Goliat, entonces venían los recortes del pastorcito con el gigante. Entonces yo preparaba mi clase, recortaba las figuritas, tenía una franela ahí en la pizarra. Entonces yo empezaba a narrarle a los niños de 8 años la historia, y vino David, un pastorcito. ¿Y saben qué hacía yo? Pegaba la imagen de David en la pared, en la pizarra. Y se enfrentó con Goliat y le pegaba la otra. ¿Cómo les estaba explicando a ellos el texto bíblico? Con imágenes. ¿Por qué me vienen diciendo a mí que no hay que usar imágenes? Si yo mismo me daban las imágenes para ayudarle a la clase a los niños. ¿Se da cuenta? Porque Dios permite las imágenes, prohíbe cuando la imagen se convierte en un ídolo. Entonces uno tiene que saber eso para saberle responder. Siguiente. ¿Qué contestarle a las personas de otra denominación que nos atacan diciendo que Dios quiere que seamos ricos y que los católicos nos tienen pobres y que debemos tener cosas grandes y carros porque Dios nos manda esas bendiciones? Por ahí dicen que cuando un pastor predica de prosperidad y solo él prospera, algo no anda bien ahí. Esa es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad le enseña a uno que nosotros somos hijos del rey, somos príncipes. Y como príncipes no podemos andar a caballo, no podemos andar a pie, tenemos que andar en buenos vehículos. Tenemos que tener plata, tenemos que tener propiedades, tenemos que tener dinero, porque prósperos. Y de ahí viene aquella frase que yo he escuchado por ahí, me van a perdonar, pero es donde viene aquella frase de esa teología de la prosperidad protestante que dice, bendecido, prosperado y en victoria, de allá viene. Porque le enseñan a uno que los hijos de Dios tenemos que estar bien. Pero miren, hermanos, ¿y cómo vivió Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? El Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. ¿En dónde nació Jesús? En un pesebre. Y no era porque José no tuviera para pagar el hospedaje, lo que pasa es que no había espacio, estaba lleno completamente. Entonces le dieron ese lugar. Pero José no era un hombre rico, era un hombre trabajador. ¿Cuántos hombres trabajadores hay aquí? Ahora, ¿cuántos hombres ricos hay aquí? No, de verdad, de veras, si tiene. Solamente que venir que se ganó la lotería. También. La radio necesita ayuda también. Entonces una cosa es ser trabajador como José, otra cosa es ser rico, los que tienen ya riqueza. Si Dios le ha dado bendición económica a alguien, pues es una bendición, pero la mayoría nos tienen, como decimos en El Salvador, coyol quebrado, coyol comido. Así nos tiene a nosotros. Así nos quiere tener el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dijo claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y el que quiere enriquecerse puede caer en codicias dañosas. La Biblia no habla que debemos de ser ricos. Al contrario, San Pablo dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Entonces la pobreza es una virtud cuando se sabe llevar. Claro, hay que trabajar, hay que ser inteligente, hay que proveer para la familia, qué sé yo. Y si Dios le quiere dar abundancia, es porque aquí viene la responsabilidad. Si Dios me da bendición a mí, yo tengo que compartir esa bendición. Ahora vienen las promesas. Hermano, si usted le da al Señor, el Señor se lo va a devolver. Sí, es cierto, el Señor es generoso, Él no se queda con nada. Pero hay que tener cuidado también con esta teología que le dicen a uno, mire, si usted no le da al Señor el diezmo, Dios lo va a maldecir. Maldito, dice Malaquías 3:10, aquel que le está robando a Dios. ¿Y cómo le robamos? Con sus diezmos y ofrendas. Traigan el diezmo y hay alimento en mi casa. Así decía yo cuando era pastor. Pero porque así dice Malaquías. Pero hay gente tacaña. Hay gente que dice, no le voy a dar a ese, ¿para qué le voy a dar ese gorrón, ese vividor, que no sé qué? Entonces hay mucha gente que es tacaña. Para ellos hay otra receta.
para los que son avaros. A ellos se les dice, bueno, si usted le da al Señor $10, Dios le va a devolver 100. Si usted le da 100, le va a devolver 1000. Y si usted le va a dar 1000, le va a dar 10,000. O sea que entre más le dé, el Señor se lo va a devolver. Entonces viene a que hace el número, pues le voy a dar tanto para que me venga tanto. Que bien, la ofrenda. Una vez dijo mi pastor, si usted no dio su diezmo este domingo, no se preocupe. Si usted estaba negociando con el Señor que el próximo domingo se lo va a entregar, no se preocupe que ya no lo va a dar. Porque saliendo del culto va a ir a chocar, usted va a tener la culpa y va a tener que pagar su carro y el otro, y va a quedar lo que no le quiso dar al Señor aquí. Al ratito todos estaban soltando. Entonces hay que tener cuidado con la teología de la prosperidad, hermanos. Sí, la riqueza es buena. Jesús tenía ricos. Mateo era rico. Pero también muchos en la vida de los santos dejaron sus riquezas por seguir a Cristo. Que nuestro corazón no esté puesto en lo material, sino en lo espiritual. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, ahí terminamos el tiempo, así que muchísimas gracias. Solo una preguntita que rapidito, alguien me hizo una pregunta que no sé, parece que estaba entre eso, pero no sé, me estaba preguntando si un católico puede ir a una organización que se llama Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. La respuesta simple, ¡no! Y se lo voy a poner bien claro. El cardenal Joseph Ratzinger, ustedes saben quién es, ¿verdad? Cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, sacó un documento que usted lo puede buscar en internet, donde él habla sobre esa organización. Es una organización que se le llama paraeclesiástica, no es una iglesia, pero ahí aglutina gente de diferentes denominaciones. ¿Cuál es el objetivo? Ganar su amistad a través de un desayuno o una cena. Aquí no se habla de Biblia, no se habla de iglesia, no se habla de religión, aquí solo hablamos de Jesús. Entonces usted va y se sienta y escucha, pero realmente lo que hay detrás de todo eso son pastores, son gentes que lo que quieren es ganarse su amistad, su confianza. Cuando ya se lo ha ganado a usted, ahora viene y le dice, te invito a mi culto, vamos. Aparte que por ser un movimiento no católico, no se habla doctrina católica. Y el Papa Benedicto dijo, cuando él el prefecto, dijo en un documento, búsquelo en internet, los católicos no tenemos nada que ir a buscar, y lo mencionó con nombre y apellido, a la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. ¿Por qué? Porque aquí en la Iglesia Católica lo tenemos todo. Hay que andar buscando allá afuera. Muchas gracias, hermanos. Un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias por este momento tan educativo para nosotros, pero también que va a aumentar nuestra fe. Amén. Amén. Tenemos